Otro 8M que nos encuentra enojadas, tristes, cansadas, hartas, pero resistiendo. Otro 8M en el que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, en el que tenemos que seguir saliendo a las calles o atomizando las redes en busca de igualdad. Uruguay está en deuda con las niñas y mujeres quienes siguen enfrentándose a la violencia de género estructural que se manifiesta de forma alarmante en su vida cotidiana. Nuestro país mantiene una de las tasas más altas de femicidios en América Latina. En 2024, en Uruguay, se cometieron 40 femicidios entre enero y octubre. Cada 10 días se mató o se intentó matar a una mujer. 6 de cada 10 mujeres fueron asesinadas en un contexto de violencia doméstica o de género. Cada 12 minutos hay una denuncia por violencia de género en nuestro país. 53% de las situaciones denunciadas ocurre en presencia de niños, niñas y adolescentes. En 2024, hubo casi 110 denuncias de violencia de género por día. Estos son números que reflejan un estado de emergencia. Nosotras, desde Topic, decidimos hacer esta transmisión para visibilizar la desigualdad de derechos y oportunidades, para fortalecer la lucha por erradicar la violencia machista y para darle voz a las que no tienen esa posibilidad, pero sobre todo para que estén presentes las que ya no están. Bueno, bienvenidas, chicas. Hola. Qué día. Sin palabras. Qué fuerte. Es un día de sensaciones muy encontradas. No sé si les sucede, pero se mezcla todo eso que escribió Sofi en gran parte en el arranque, de enojo, de cansancio, de agotamiento, y a su vez esa cuestión hermosa de estar hoy todas juntas acá y después encontrarnos en las calles, de seguir teniendo como esa tónica de resistencia y de lucha y de vamos para adelante, que bueno, que le seguimos poniendo el cuerpo y el alma a la situación, ¿no? Sí, totalmente. Es literal eso, como un montón de sensaciones juntas en el que yo, los 8M, siempre lloro. En algún momento del día lloro. No sé si a ustedes les pasa siempre, pero yo en algún momento del día lloro. Mi primer llanto del día de hoy fue viendo el video de la canción de Camps, que la va a cantar hoy, la estoy comprometiendo en este momento, pero cada vez que escucho esa canción lloro. Es tipo, no lo puedo controlar. Y después es como muy fuerte entrar a las redes y ver como todo el mundo compartiendo cosas y un montón de carteles y de reivindicaciones. A mí los carteles me matan. Ah, O sea, y las fotos de la marcha, no, me parece un montón, me re emociona. hoy vi una de una señora como muy mayor que estaba con un cartel que decía, no puedo creer que tenemos que seguir pidiendo esto, tipo que tengamos que seguir saliendo a las calles para pedir esto. Otro que decía como, vengo hoy para que ustedes tengan lo que yo no pude tener. Ay, sí, como no, qué fuerte. cuando era joven. Sí. Y es como No. fuertísimo. Sí. Y es un poco eso, sí, estamos enojadas porque no puede ser que tengamos que seguir pidiendo lo mismo. Hay datos que, o sea, están todo el año, pero que hoy se visibilizan mucho en las redes, que realmente a veces, pasando historias, ves datos, números contundentes de cosas que decís, no se puede creer, que Sí. sea hoy. A mí sobre todo pensando en qué pasa a nivel personal en este 8M, pienso, bueno, lo que leímos al comienzo, ¿no? De pensar en las que ya no están. Y a mí me duele mucho, realmente, las que ya no están. Y también es un día en el que reivindico mucho a mi madre, a mi abuela, dos mujeres jefas de hogar, que, bueno, cuando yo era chica también viví como muchas situaciones, ¿no? De ser hija única, de, bueno, mi papá falleció cuando yo era chica, y ver cómo dos mujeres solas enfrentaron un mundo realmente muy machista, que capaz de niña no lo veía, pero sí ahora. Y bueno, realmente las reivindico muchísimo y es como que esa resiliencia que tienen es admirable, que seguro que en todas nuestras familias también tenemos mujeres que bueno, que se han hecho fuertes en todo el recorrido y bueno, que han sido muy invisibilizadas, violentadas. Me parece que este 8M también tiene que ser una manera de reivindicarlas a ellas, ¿no? Más allá de que estamos enojadas, también estamos muy orgullosas de la lucha y de, bueno, de todas las mujeres que estuvieron antes, ¿no? Y bueno, todas las que van a venir también, que ojalá que tengan como otro contexto, Sí, ¿no? Sí. Que el trabajo de ellas capaz que empezó más en silencio, ¿no? Más adentro de las casitas, más Totalmente. juntándose, y ahora va creciendo y va sonando cada vez más fuerte, y esto es creo que de lo que hay que estar como bien Sí. orgullosas. Es Sí, emocionante. también debe ser jodido pensando en nuestras abuelas, que a mí me sucede lo mismo, Rosy, es como un día que las tengo súper presentes, en especial, ni que hablar mi vieja, pero debe estar muy jodido
vivir toda tu vida de una manera sin ni siquiera tener la posibilidad de cuestionártelo. Totalmente. O sea, sin el acceso a la información, sin poder realmente preguntarte si el mandato es este o debería ser otro, o si lo hago porque me nace, o dónde está mi deseo, cuál es mi placer. O sea, todas estas preguntas que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlas, no solamente generaciones anteriores no las tuvieron, sino que siguen habiendo mujeres en el mundo que tampoco tienen esa posibilidad. Niñas que crecen en un contexto que lamentablemente se sigue reproduciendo sistemáticamente el patriarcado y no existe todavía esa fuente o ese puente para poder decirles, miren que hay otra opción, miren que hay otra salida. O por lo menos pregúntense si todo eso que deben supuestamente cumplir es realmente así, o es lo que ustedes quieren, o es lo que ustedes desean. Y ahí son 1000 preguntas las que surgen. Y vengo con eso filosofando bastante, es desde dónde viene la libertad del pensamiento, ¿no? Viene de tener las necesidades básicas cubiertas, viene de tener un contexto de crianza con mucho amor, porque qué importante es que te quieran, ¿no? Para poder pensar mejor. ¿Desde dónde viene? De la independencia financiera, la independencia económica, también una lucha que la Por mujer supuesto. ha tenido y que es bastante reciente. Eso es muy reciente en el tiempo, o sea, históricamente, porque las amas de casa, si bien es una tarea de muchísima calidad y de muchísima demanda, recién ahora están siendo reconocidas que su remuneración empieza a ser exigida. Entonces, desde ese lugar me pregunto cuáles son todos esos requisitos, o no sé si llamarlos requisitos, pero desde dónde viene todo eso que tiene que pasar para que podamos pensar libremente y acorde a eso a tomar decisiones que nos hagan ser mujeres felices, libres y con las mismas oportunidades que los varones. Es para mí un privilegio simplemente el hecho de tener la posibilidad de saber que hay otra realidad. Total. Hay gente en países hoy, el mismo día que nosotros estamos viviendo acá, que no tienen la capacidad de ver el mundo de otra forma porque viven en una burbuja de machismo y de misoginia increíble. Entonces es un privilegio poder preguntarse, ¿es esto lo que quiero? ¿Es esto está bien? ¿Por qué esto es así? Realmente hay que, como que siento que es un día para reivindicar eso y valorar también mucho. No, claro, y qué importante también en esto que están diciendo ustedes, el rol de los varones también, ¿no? Porque la sociedad y los cambios también se dan entre las dos partes. O sea, la lucha feminista es súper importante, pero también, ¿qué hacen los varones con esto, no? También es importante y me parece que genera mucha reflexión, porque hay que poner de las dos partes para poder reflexionar y para que también padres, hermanos, amigos, compañeros también puedan entender esta lucha y no nos estén, ¿no?, señalando con el dedo o bueno, lo que muchas veces hemos vivido. Creo que ninguna de nosotras no ha vivido en ningún momento algún cuestionamiento, alguna burla. Y creo que bueno, que en la medida que empaticemos con eso y lo entendamos. Sí, total. También estábamos hablando al arranque como, bueno, ¿quién ya recibió el primer feliz día? Como está bueno también charlar un poco de esto de... Las luchas que Roberto. Claro, las luchas que damos también diariamente y como hay cosas que ya se saben o ya por lo menos se entendió mucha gente que no, bueno, no hay que decir feliz día porque no es un día feliz, como ya lo explicamos un montón de veces, pero también uno se cuestiona como, bueno, yo qué sé, si mi abuelo me pone feliz día, no le voy a decir, no se puede decir, está bueno, sí. Todo se contextualiza. La intención también, también. Y entender qué luchas, claro, también, total, ¿no? y entender qué luchas dar y como por hasta supuesto. dónde, ¿viste? Y las formas, obviamente, pero a mí me ha pasado en el último tiempo esto que bueno, decía Lenoy antes de arrancar, de que tu papá, que nuestros papás como... Yo por lo menos tengo muchas conversaciones con mi padre y con mi madre y muchas cosas que ellos a veces no entienden o que no es que no lo entienden, sino que toda su vida fue diferente y como bueno, ahora están empezando como a cuestionarse y a entender y ver las cosas de otra manera. Hace un par de años me pasó que estaba como en un almuerzo familiar, así, mucha familia. Qué y lindo. Mi abuelo dijo algo, ya ni me acuerdo qué era, pero era algo que, bueno, no se dice, Cuestionable. ¿entendés? Claro. Y obviamente, ¿qué pasa? Pero Toda que la familia... los mandó a lavar los platos a las mujeres y los No, varones dijo, préndanse un pucho, vamos a hablar de cosas importantes. Bueno, hablamos sin whisky. pobrecito, no levante Bueno, los platos, claro. quédate Ay, no. sentado. No me acuerdo, realmente no me acuerdo cuál fue el comentario, pero era un comentario así, como bueno, ya no se puede decir nada, no sé, ni me acuerdo. Cuestión que en ese momento siempre toda la familia mira a la feminista que le toca a la familia por padrón, ¿no? Como a ver qué le va a decir, y yo
ya estaba comiendo un sanguchito, como domingo de resaca, no voy a pelearme con mi No abuelo, vas a ir a ¿entendés? todas. Claro. Claro. ¿Y qué pasó? Que mi padre le dijo, no podés decir eso, porque fíjate que no sé qué. Y obviamente mi abuelo escucha mucho más a mi padre hablar de, o sea, lo va a entender de otra manera si se lo dice mi padre que si se lo digo yo, ¿entendés? Sí. Entonces es como, ahí me hizo el chip de, está todo lo que yo estoy hablando con mi padre y las cosas que yo le estoy explicando, ponele, están funcionando porque por defecto ahora él le está diciendo a mi abuelo cómo, ¿entendés? Eso, Sofi, también la importancia, me parece, que se realza en esta situación de los espacios masculinos de conversación. O sea, como Total. decía recién Rosy, o sea, esto no es solo una cuestión nuestra, de nuestra lucha, que si bien obviamente somos quien la activamos, es importantísimo que los varones hablen entre sí. A mí me sucedió Total. ahora para un ensayo que estuve escribiendo, hice algunas preguntas a algunas mujeres, a algunos varones, y algunos varones me decían que para ellos una de las consecuencias negativas del feminismo, aparte de la pelotudez de, bueno, ya no se puede decir nada, o ya no se puede ser caballeros, o sea, de hombres, búsquense un problema total. real. Sí, claro, claro, total. vamos A mí por me un problema matan, real. total. Pero algo que sí me pareció interesante es que muchos de ellos me decían que se sentían como que ya no nos podían cuidar, que esa cuestión del varón protector rol. ya no podía estar presente. Entonces empecé a hostigar un poco y a profundizar en esto y les pregunto, pero ¿cuidarnos de qué? Y bueno, y de que estén solas en la calle, y bueno, ¿y qué me pasaría? Y bueno, que otro varón te violente. Claro. O sea, Claro, el sí. miedo del hombre y esa sensación de no poder proteger, en realidad, básicamente es de ellos mismos. Entonces, es importantísimo que ellos hablen entre sí y que tengan y que se den, me parece, ese espacio de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Nos reconocemos como violentos? ¿Nos reconocemos como acosadores? Seguro, obviamente, ha cambiado mucho en estos años, pero no sé, yo soy de la época que ibas a bailar y te tocaban el culo. Por o sea, supuesto. yo qué sé, Lógico. eso supongo que ya no pasa, ¿no? Vos, No, Sofi, que ya sos- no es tan común. No, Y- no, Quiero no, creer ya que no, la verdad. Ustedes las jóvenes que siguen saliendo. No, A mí no me pasa, mires, ¿no? No, me puedo ir para ese lado y las dejamos a las jóvenes de este lado. No, a ver, Pero desubicarse Lu, siempre en Camps, todos A lados. ver, la gente joven de Topic. Hay como una mirada. Claro, ya saben a lo que se pueden enfrentar si pasa. Ok. No, Es como- antes era Antes era, claro, 50 obviamente. veces por normal, noche le aparte. tocaban el Que Era también- re normal. Sí, y ahora no es algo Claro. que... Yo no sabría decirles igual porque no frecuento espacios en los que hay menores de edad. Capaz que en matinés, Claro, que recién bueno, es verdad están eso. como, viste, Sí. descubriendo, viste, capaz que es algo que suele pasar. Capaz que sí, Yo he pasar. preguntado igual a mis primas más chicas y me dicen que no. En nuestra época existía la fiesta de la espuma, Ay, sí. Ay, qué asco. que la fiesta de la espuma era básicamente como el lugar para abusar. Claro, Ay, vale qué horror, todo, por ¿no? Dios. Pero lo Sí, recuerdan, sí, ¿no? sí, sí, bueno, por supuesto. Rosy, juega Sí, conmigo sí, de sí. una. No, sí. Yo No, creo y que también yo- esto, yo que llegué a decía, corte- esto que decía Camps, chica, pero de llegué. que capaz, claro, No tan chica entonces. No tan chido. esto que decía Más Camps, de que 30. capaz en adolescentes pasa más, yo creo que sí puede ser, pero al mismo tiempo las mujeres adolescentes no son lo que éramos nosotros en No, ese no. momento. Entonces nosotros en ese momento, si bien te dabas cuenta que estaba mal lo que estaba pasando, no estaba tan abierto como el que podías darte vuelta y decirle algo y sabías que alguien te iba a apoyar o que... Claro, no te Como animabas que lo veías a con otra decirlo. cabeza también. Y Y era creo tipo, que- bueno, estás normal, ay, qué idiota. Y Claro, seguías caminando. Yo tampoco ahora era me vuelta y como te que te encajo una enojabas. trompada. No. te enojabas. Es que era te parte reías de- un poco, era como, Claro. ay, Es lo que pasa en el bueno. baile, te tocan el... Sí, era terrible. Sí, yo no Horrible. sé si a ustedes les pasó alguna vez, por ejemplo, viajando en un ómnibus, de que Sí, las personas no, que sí. están sentadas, el refreneo ahí, el Sí, todo. Sí, en sí, el sí, ómnibus el también. refriere. y a propósito, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasó muchas veces. Bueno, invitamos a todos y todas las que nos están mirando a mandarnos mensajes al 092-000-925. También en el chat de YouTube están participando. Me gusta que haya varones también mirando esta transmisión porque es muy importante que nos escuchen, sobre todo, y que también se involucren en algún punto, ¿no? Porque no podemos... Yo me hacer todo solos. pregunto, sinceramente, ¿existen estos momentos? ¿Ustedes conocen, tienen amigos que se junten a hablar? O sea, ¿ustedes saben de alguien que diga, porque el otro día estaba hablando con mis amigos y salió este tema y... Es que yo creo que es un poco un círculo vicioso donde el mismo machismo hace que los hombres se limiten mucho más a la hora de hablar. O sea, está ese
ese concepto del hombre que los sentimientos no los habla, donde en un grupo de amigos donde contás algo medio así y te tachan o de gay o de... Sí, sí, obvio. Entonces, Yo siento ese que, mismo claro. machismo hace que ellos no puedan hablar y que no puedan hablar también hace que se aumente más eso. Es como medio un círculo vicioso del cual es bastante difícil salir. Tengo amigos que realmente luchan un poco con eso y hablan con sus amigos, pero son los menos, realmente. Para mí lo hablan más con mujeres. Claro. Con También- amigas, también con parejas, pasa, con sí. lo que sea, Sí. pero como no tanto entre ellos. No me imagino la situación de estereotipo, ¿no? Asado de amigos donde uno diga vos y otro le pare el carro, por ejemplo. Claro. Porque es difícil. Sí. También un poco entiendo que es difícil, porque es difícil en cualquier situación de la vida también, ¿no? Ponerse como en contra de la manada. Total. Pero es algo que es necesario, como decía Sofi, para poder Es avanzar. que también a veces, a veces no, muchas veces, el hombre que es sensible también es objeto de burla, Es ¿no? claro, El hombre sí, que sí. llora. A mí me pasó que yo hace unos años hice una serie, bueno, a mí me encanta el tango, y hice una serie de tango y el último capítulo se llama Género. Y me pasaba que muchos varones, sobre todo mayores, me decían, no, la serie venía bárbara, hasta que lo último no entendí nada, ¿no? Porque No entendí justamente hablábamos Exactamente, no no solo entendiste. de... Claro, no entendiste nada. Porque no solo hablábamos de las mujeres, también hablábamos de los varones, ¿no? De los varones que tampoco se sienten representados con estas masculinidades que también hoy queremos romper, ¿no? Claro que sí. Y en el tango puntualmente hay mucho de esto, del varón no llora, de no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, también está bueno hablar de eso. Es el que no llora, o sea, el que no expone sentimientos o no se muestra vulnerable. Es también el que siempre tiene que rendir un desempeño sexual desorbitante. Físico, tiene que jugar al fútbol, tiene que jugar bien. Tiene que cumplir con ¿no? un montón de estereotipos Total. que representan lo masculino y después también el macho proveedor, o sea, el que tiene que llevar realmente el pan a la casa y el que tiene que ganar más que la mina. O sea, eso sigue sucediendo. Eso sigue sucediendo Sí. Y obviamente ahí nunca sabes qué es lo primero, si el huevo o la gallina, pero también en la mayoría de los trabajos, en el mismo cargo, en la misma posición, siempre el varón es el que termina ganando más. Sí. Entonces, el famoso techo de cristal, ¿no? Sí, o O los sea, que ¿qué llegan es a lo los que lugares tiene? de poder son varones. Ni que hablar. Y eso sigue sucediendo, o sea, a Total. niveles de institución, de empresas, ni que hablar de Estado, gubernamentales, ¿no? A nivel internacional. Pero bueno, ahí también está la gran disyuntiva de no lo hablan porque no quieren que eso cambie, porque no quieren que, en definitiva, ese poder empiece a estar un poco más repartido, o bueno, porque justamente no se quieren exponer a mostrarse, no sé, con determinadas inseguridades o cuestionamientos. A mí ahí todavía como que no me termina de Hay una cerrar. línea, y es que también yo creo que se ve con todo el crecimiento desde, no sé, cuando empezó el Me Too en Estados Unidos y demás, o hay una contraparte también que crece, de como también crece el progresismo y crecen los partidos más conservadores y los movimientos más conservadores. Y ahora siento que también se ve mucho más machismo respuesta del miedo, supongo yo, Tal cual, porque Maggie. creo que no hay otra forma de expresarlo, que es el miedo al poder que están teniendo las mujeres ahora, que es el que siempre merecimos para estar a la par, digamos, ni siquiera es, viste, eso de aplastar, no es por ahí, pero veo Claro, que hay no es mucho una movimiento. guerra de sexos, claro, esto, o sea, esa batalla no es pero la hay que- como un miedo, y es eso que siento que vos decís también, que eso, que hace que haya un efecto rebote de agrupaciones machistas que se mueven en contra de este feminismo que claramente no lo están entendiendo y por eso reaccionan así. Sí, Total. de todas maneras, hablaba con mi vieja. Mi mamá es una mujer que es feminista desde su práctica. O sea, súper mega poderosa. Nunca se consideró a sí misma feminista, nunca fue una marcha, pero todo lo que ha hecho en su vida es de un feminismo realmente impresionante. Para mí una mujer muy admirable y que me representa en un montón de aspectos. Y hablando con ella también sobre este 8M en particular y sobre los avances o no avances, porque a mí me frustra mucho el sentir que el cambio realmente no lo voy a ver y que todo esto que hacemos es por las niñas que vienen y las que están creciendo. Y ella me decía, no, hay muchísimos cambios a favor. Y es como una pregunta que traigo a la mesa, sé que tenemos un video también para Sí, eso compartir. iba a decir, sí. Pero me parece que está bueno también la perspectiva de una persona que tiene unos 60 años, 60 y pico de años, que ella sí siente que hay un montón de cambios y capaz que nosotras seguimos como con esa sensación de tedio, de decir... estancamiento y Seguimos Bueno, acá. con respecto a eso, justo ayer estaba viendo una cifra, porque uno lo ve así,
pero ponerlo en números también es como que te impacta, que con el nivel, a la velocidad que se progresa en cuanto a equidad en este momento, la brecha de género llegaría a ser 0 en 132 años. La concha de la madre. O sea, es como que es impactante ponerlo en números. Total. Que igualmente, a medida que se va acercando a 0, los cambios están. Obvio, y los cambios sí, están sí, sí. pasando. Y yo que, no sé, comparo con hace 15 años atrás y es otra realidad la que vivimos. Pero es verdad que a veces se siente como una sensación de estoy trancada acá y Sí, esto no sí, va ni para no atrás ni para llegamos adelante. nunca. Total. Tenemos para ver un videito de Rocío Calvo, algunos lo conocen como Equita Género, que es nuestra colaboradora de Topic de Género, que ella habla un poco de esto, si hemos avanzado o no. Vamos a mirarlo y lo comentamos. Cada 8M es único, pero aún así pareciera que año a año hay cosas que se siguen repitiendo en torno a esta fecha. Por ejemplo, la invalidación de una parte de la sociedad que todavía no entiende por qué marchamos, o el juicio de quienes piensan que deberíamos ocuparnos de cosas más importantes. Pero sin dudas hay algo que se repite año a año en la mente de nosotras: el balance. Esta acción de pensar en cómo fue el último tramo de tiempo desde el último 8M. Pensar en cómo nos hemos transformado, pero sobre todo si hemos avanzado. ¿Hemos avanzado? Es una pregunta que nos hacemos y que se nos hace cuando la atención se posa un momento sobre nuestros derechos. Una pregunta difícil, una pregunta que puede ser hasta capciosa y que sobre todo encuentra opiniones divididas. Porque al fin y al cabo, ¿cómo se mide el avance y desde qué lugar lo ve cada una? Para mí está claro que han habido cambios, pero cambiar siempre es sinónimo de avanzar. Sí han habido transformaciones y algunas son las que permiten que, por ejemplo, hoy esté acá hablando de este tema porque se considera relevante. También han existido avances en materia de políticas públicas y también hay espacios donde la paridad ya no es un sueño lejano, pero a veces se siente como avanzar un paso y retroceder 5, porque es la realidad de algunas mujeres la que ha sufrido transformaciones positivas, no de todas, que todavía algunas se encuentran en los márgenes de esta sociedad sosteniendo la vida sin ser escuchadas. ¿Cómo podemos hablar de avance cuando la justicia está del lado de los agresores y no de las víctimas? Cuando a las víctimas ni siquiera se las escucha. ¿Podemos hablar de avance cuando los feminicidios siguen siendo moneda corriente? ¿O cuando nos encontramos con casos como el de Milagros Chamorro, a quien les falló el sistema entero? Hace unos días alguien me dijo: depende desde dónde mires para medir el avance. Si tenés estándares muy altos, probablemente vas a decir que no se avanzó. Si me preguntan a mí, en lo que refiere a nuestras condiciones de vida, a nuestros cuerpos y a nuestros derechos, la vara siempre debería estar alta. Merecemos muchísimo más. Merecemos existir en paz. Es por eso que este 8M volvemos a las calles para seguir luchando juntas contra un sistema que nos pide conformarnos con lo que hay para exigir lo que verdaderamente nos corresponde. Todo Clarísima, dicho. clarísima, Totalmente. Rocío. Quiero contarles también, antes de entrar a reflexionar en este tema, que pueden ir a las redes de Topic.media. Hay un montón de videos Sí. de videos de muchas colaboradoras de Topic hablando de distintos temas, sí relacionados al 8M, sí relacionados a género, pero de distintos temas y algunos un poco más serios y más duros y otros un poco más divertidos. Pero nada, nos pueden seguir ahí, vamos a estar publicando un montón de noticias y... Más, en un ratito también se viene una mesa de política, se va a hablar de música, se va a hablar De de cine. cine. Sí, Así sí. que nada, quédense por ahí que se vienen cositas lindas. ¿Hemos avanzado? Y bueno, ¿Qué ahí pregunta? me parece que la reflexión de Rocío amplía el abanico de por dónde pueden ir las respuestas. A mí hay algo que igual me sucede con los derechos adquiridos a lo largo de estos años, que respecto al feminismo nunca los doy por garantizados. Porque hoy May lo soslayaba acorde al refuerzo de la ultraderecha y cómo esto vuelve a pegar y cómo en Estados Unidos, que es uno de los países más potentes en este momento, el presidente es alguien que tiene una violación encajonada y archivada en su justicia. Terrible, sí. Entonces, nada de lo que hemos conseguido está garantizado. Desde Tal ese cual. lugar me pregunto si realmente el avance es un avance. O sea, aquí en Uruguay una candidata a vicepresidencia el año pasado vino a esta mesa a decir que había que ir para atrás con la ley del aborto, o sea, que la quería erradicar. Sí. Entonces, todo lo que se va consiguiendo, ¿es realmente un progreso? Son cosas que las tenemos que sostener con los dos brazos apretados y pararnos ahí en los pedales. Tengo esta frase anotada. ¿Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados? Es que lo ves en el Simone de mundo. Beauvoir. Sí. Cómo Sí, van total. para atrás en muchos lugares. Qué agote El de la igual. despenalización del aborto es como el ejemplo más fácil de ver porque realmente siempre está en cuestionamiento. Y cambia el poder y de vuelta se vuelve a cuestionar y es algo que vos decís, ¿es un avance si no se sostiene en el tiempo? ¿Cuánto tiempo se tiene que sostener para poder ser un avance? Sí. Y algo que decía ahí Rocío que me parece impactante, ¿no? Que la vara está alta es estar viva. O sea, me parece que Sí. es terrible, ¿no? Que Terrible. la vara alta sea vivir.
Es que yo pensaba, a medida que venía el video de Rocío, decía, bueno, sí hemos avanzado hasta que llegamos al caso de Milagros Chamorro y digo, no, la verdad que Sí, no. la verdad es que La verdad que no hemos avanzado. Creo que cada pérdida nos duele horriblemente y bueno, en el caso de Milagros, que pidió ayuda, denunció varias veces. Entonces, cuando yo por lo menos, y creo que también ustedes también nos enfrentamos a ese tipo de casos, yo creo que no hemos avanzado. Otra cosa que siempre me parece importante, y creo que también tiene que ver con mi historia personal, es el sistema de cuidados. Todavía recae muchísimo en las mujeres, hasta que no podamos pensar que los varones, los padres, también tienen un rol fundamental en la crianza de las infancias. Es difícil también entender que incluso la familia ya no es mamá, papá, hermano, hermana, sino que son lugares donde uno se siente seguro, donde se siente cómodo. Y bueno, hasta que no tengamos también igualdad de derecho de eso, también yo creo que vulneran los derechos de las mujeres, porque todos los cuidados recaen siempre sobre las mujeres. Sí, y te agrego, Ro, no solamente las crianzas de las primeras infancias, sino también de los adultos mayores. Totalmente, las personas O mayores. sea, Sí. el sistema de cuidados en general. Sí. Es tremendo, eso creo que es algo sí que está muy vigente y que todavía falta. Hay que ver ahí también el Estado dónde puede amparar o dar una mano. Y lo mismo, reitero, instituciones, empresas, etcétera. O sea, si siempre se valora más el trabajo de un hombre, la mujer va a quedar más relegada a las tareas del hogar. En este momento, y desde la generación de nuestras madres hasta esta parte, las mujeres trabajamos. El asunto es que si también trabajamos y después Claro, vamos tenés a que ir casa y hay que hacer de claro. todo, el feminismo, digo, no sé hasta qué punto no fue tan beneficioso Sí, en este tal aspecto. cual. O sea, sí está bien nuestra independencia financiera, pero si las reparticiones de las tareas del hogar están más equilibradas. Yo creo que hay mayor perspectiva hacia eso, Sin duda. pero sí, todavía queda un largo trecho. El nuevo concepto de la paternidad, ¿no? Que se ve mucho. Yo por lo menos lo veo mucho en amigas y amigos, pero bueno, también es importante verlo reflejado en el sistema político, ¿no? En las leyes, en lo que en definitiva después cuando uno pide licencia para cuidar a un niño, a una niña o una persona mayor, también se pueda ver reflejado, ¿no? Que se pueda valorar de otra manera. Para mí siempre el sistema de cuidados es un gran debe que tenemos. A nivel, pienso que no solamente en Uruguay, en otros países también. Sí, tal cual. Voy a recomendar una película. Sé que ya van a hablar de cine, pero se me viene acá la escena de Carmen Maura, Reina Absoluta. De esta película que se llama Cómo ser mujer y no morir en el intento. La película es de los 80, de la década del 80, y tiene una secuela que el nombre es muy paradójico porque es Cómo ser infeliz y disfrutarlo. O sea, la segunda parte tiene esa otra calaña que para mí es muy nuestra, es muy de mujer, que es realmente cuánto mordemos, ¿no? O sea, cuánto con esa sonrisa que muchas veces tenemos que impostar, adentro nuestro está pasando todo un universo. Entonces, el Cómo ser infeliz y disfrutarlo, la secuela también la recomiendo, pero en esta escena, Carmen Maura es llamada por su jefe, ella es periodista, está en una redacción, es llamada por su jefe y el jefe la empieza a endulzar y le empieza a decir que, bueno, que va a pasar a ser la coordinadora del suplemento dominical, que va a ganar un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Carmen en ese momento, en pareja con Antonio trabaja mega en una discográfica, tiene que viajar, todo. Entonces, Carmen se rompe el culo en la redacción, pero aparte, como decía Rosy, va a su casa y en su casa se encarga de que no falte nada en el hogar, de que las necesidades de su hijo estén cubiertas y de que Antonio cuando llegue sea como un hombre satisfecho, ¿no? Bien recibido. Exactamente. Bien Entonces, atendido. hay que atenderlo. Entonces, lo que termina resultando es que en un momento Carmen le dice al jefe, pero pará, vos me estás mandando el suplemento del domingo y yo voy a tomar todas las decisiones, o sea, después de vos vengo yo. Le dice, bueno, no, porque está el encargado jefe de no sé qué, que termina siendo Lozano, que Lozano es un estúpido, ¿no? Y Carmen le dice, pero pusiste a Lozano, o sea, Lozano es un banana. Claro. Y ahí el jefe le responde, bueno, pero vos tenés marido, o sea, y lo tenés que atender, y tu marido aparte tiene... Ni siquiera era hijos. Como que no puedes con todo. No solo Ok. que es por un lado de no puedes con todo y a su vez tampoco necesitas ese Claro. cargo.
Tampoco necesitas ¿Para qué valorarte en pensar? ese lugar. ¿Para qué pensar? Y ahí, cuando veo esta película o repaso esta escena, que la pueden encontrar en YouTube y vale la pena, porque aparte Carmen termina orinándolo de una forma tan formidable que cualquier feminista se pararía a hacer clap, clap. Me pregunto realmente cuánto ha cambiado de esto. O sea, reflexionando el video de Rocío, ¿cuánto realmente ha cambiado de esto? Sí. Poco. La verdad. Sí, sí. ¿Qué decirte? Porque también se vuelve como medio tenue, como que no es tan explícito, pero tal sí cual, ahí tal cual, es Glenn. una línea tan difusa que es tan fácil de notar que a veces me pasa de escuchar comentarios o de escuchar gente en mi trabajo decir cosas y es como, esto sonó como yo lo escuché y nos miramos con compañeras y es como, Sí, total. o sea, ¿fue así? Y ahí te entra ese nervio de decir, lo mismo que Sofi con tu familia, tipo, ¿lo digo? ¿No lo digo? ¿Me expongo? Doy esta batalla, Exacto, no la doy. exacto. Bueno, ¿vieron Uy, el eso año sí. pasado la película de Barbie? Sí. Que si bien era la película de Barbie, la escena esta icónica en la que ella le dice, tipo, tenemos que ser así, Sí, pero no el podemos ser así, monólogo. tenemos que ser lindas, pero no tanto, pero tenemos que incomodar, pero no tanto, pero... Y es tal cual, estar como en ese equilibrio entre realmente como pedir lo que querés y lo que necesitas y no molestar tanto, porque si no también te van a echar y tener una familia, pero tampoco te dediques tanto tiempo a tu familia, porque acá... Y es como... Claro. ¡Ay, Es qué agotador! agotador. Sí, Es agotador. es agotador. Y esto de que decían de elegir las batallas es tal cual, porque a veces, no sé, algo mínimo, te tomas un taxi, vas a un supermercado y escuchás una situación y es como que a mí me pasa que en ese momento digo, ¿qué hago? Sí, en un Entro- taxi es tipo, te vas a Claro. tener que callar la boca Es porque que no realmente podés te puede aparte matar. pelear todas las peleas porque ¿qué? ¿Tu vida dónde queda? Estás todo el tiempo No, peleándote, y después ¿viste? lo otro, Maggie, que es la supervivencia. Exacto. Claro, Porque eso, yo estás era- dentro de un taxi con Sí. un tipo que no conoces. Eso o en la batalla laboral. También, o sea, sí, uno también tiene hay que que saber saber en el elegir. trabajo. Decís, ¿qué hago? ¿Pierdo mi laburo? Claro. Es horrible. ¿No lo pierdo? Aparte Está hay zarpado. algo muy manipulador de ese machismo solapado, Totalmente. que lo veo en la oficina también, que donde vos decís algo también como hay como una respuesta de la loca, porque como está muy solapado y muy... Es el mismo machismo de antes de la película que vos contás, con otra careta. Sí. Y entonces No, y es hay como que veces si es vos como el, hablás... yo te entiendo, pero esto es así. No, y Es así, que no si podemos vos hacer hablás nada. sos una loca y te estás viendo cosas o estás imaginando, es como muy manipulador también. Y me da bastante miedo. Da miedo. realmente. Es que da miedo. Yo diría que esa es la palabra. No te sientes 100% segura todo el tiempo Sí. de hablar. ¿No les pasa a veces que se sienten cansadas de Sí. o sea, amo ser mujer, pero hay días que realmente, hashtag harta, la remera que me dio Ro, Lit. realmente me da bronca, digo, qué bronca ser mujer. Y es realmente, me pasa varias veces por semana. Pero que decís, si hubiese sido varón, hubiese sido todo más sencillo. Y ellos o- están más Decís, tranquilos todo qué el tiempo. cansada estoy del escrutinio al que nos enfrentamos como mujeres. Lo veo en las redes, lo veo en las artistas, lo veo en mi vieja, lo veo en todos lados. Digo, cómo todo el tiempo nos están juzgando con una vara única que no se está, pero años luz de la de No, los hombres. Y que muchas veces también la ponemos nosotras mismas, ¿no? Obviamente, Obvio. O sea, 100%. algo que Totalmente. me parece hermoso, que es el culto al amor propio. Digo que es hermoso porque digo, si no nos queremos nosotras mismas, ¿qué nos queda, no? Hashtag amate. Obvio. Exacto. Pero también en algún punto es una imposición. O Sí, sea, obvio. amate, Sí. adorate, Te tenés querete. que Bueno, querer no y- siempre, digo, tengo días Claro. y tengo días. Eso por un lado. Y después lo otro que es la representación. O sea, ¿qué es lo que implica ser mujer? ¿Qué es lo que quiero representar siendo mujer? Como ocupamos pocos espacios. Sí, tenés que ser muy... Abarcar Dar el todo, ejemplo. ¿entendés? Sí. O sea, es como un montón Sí, en es un esa montón. carga impositiva y ahí es donde está bueno tener este espacio para decir, somos diversas, no todas vamos a llevar a cabo la lucha de la misma manera, no todas vamos a tener los mismos intereses, ahí los estereotipos también se empiezan a quebrar, ser sensual no me hace ser menos feminista, y etcétera, etcétera, Sí, etcétera. todo. Podemos ir por un montón de lugares para poder abordar, pero no hay una manera Sí, de ser no hay mujer. una forma. Totalmente. Totalmente, sí. Bueno, se está sumando un montón de gente, hay un montón de mensajes en el chat, gracias. Genias, gracias por su tiempo para lograr más visualización. Bueno, un montón de mensajes, gracias por la conversa, tremendo programa de mujeres, adicta topic últimamente. ¡Vamos! ¡Qué mujeres! Bueno, gracias a todos por los mensajes, le ponen like al vivo. Les vamos a contar un poco de info de la marcha
que hay hoy. La consigna es: frente al avance fascista, lucha feminista. Ay, qué pesados con esto del lema. Perdón que te corte, Sofi, ya te dejo. Dale, seguí. Pero ayer estuve laburando y la consigna era: ¿estás de acuerdo con el lema o no estás de acuerdo con el lema? O sea, no me interesa, Sí, la verdad. total. No es lo trascendente. Yo sé que hay algo que tiene que englobar, pero acá no hay una Secretaría General de Feminismos tampoco No, como no, para no, poder obvio. darle tanta Sí, importancia. No, claro. ¿Y realmente esto tiene relevancia? Sí, sí, sí. Contra el fascismo, no sé si lo podemos repetir, ahí lo tenés, Son. A ver, un poquito más arriba, porfa. Contra el avance fascista de la lucha feminista. Ahí va, Sí, claro. exacto. Frente al avance fascista, lucha feminista. ¿Tan grave es? No, realmente eso es buscar, viste, el... Bueno, pero es Tal como cual. cuando durante la marcha le han tirado como pintura, ¿no? Ay, a la sí. iglesia que hay en 18 Bueno, de por algo julio hablamos de y- feminismos y no de un feminismo, Totalmente. porque somos muchas y somos muy diversas. Pero bueno, la convocatoria es a las 16 horas en la Plaza Independencia y se va a marchar a las 18 horas hacia la explanada de la Audelar, como siempre. Bueno, hay un montón de info ahí que también pueden entrar a las redes de Topic.media, que hay un posteo específico sobre la marcha y sobre las convocatorias, etcétera. Se viene ahora una mesa política que va a estar muy interesante, así que les recomiendo que se queden. Y vamos a mirar antes un video de Kiana, nuestra colaboradora de historia, que en este momento está viviendo en Italia. Ella, Opa. una reina, le mandamos un muy fuerte abrazo y nada, ella va a hablar un poco de las olas del feminismo y contar un poco más, así que en minutitos ya vuelven con la mesa de política. ¡Holis! Un día como hoy vengo a hacer un poquito de justicia, porque es un hecho que la historia está escrita por los vencedores, los poderosos y en general, hombres. ¿Cuántas veces escuchaste además que el hombre es el sexo fuerte y el de la razón, mientras que las mujeres somos el sexo débil por ser más emocionales, pasionales, sensibles? Como si eso nos hiciera menos capaces e inteligentes. Esta supuesta diferencia se tomó como algo dado por la naturaleza, y como dijo Mary Wollstonecraft, considerada la madre del feminismo, la desigualdad entre hombres y mujeres no es natural, es cultural. Entonces, se puede decir que fue en el siglo XVIII cuando comienza a haber una conciencia colectiva a nivel mundial y nace el movimiento feminista. Y acá son importantes la Ilustración y la Revolución Francesa, porque es cuando surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y no está usando el término hombre como genérico, sino que se está refiriendo solo a los varones. Y esto da pie a que surja la primera ola feminista, en donde Olympe de Gouges, considerada una de las primeras feministas, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. La segunda ola feminista se caracteriza por el movimiento sufragista, y acá son relevantes dos países anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra. Porque hasta acá el movimiento feminista era de mujeres blancas y burguesas, pero al comenzar a expandirse se empiezan a visualizar otras realidades y desigualdades, mujeres que también eran excluidas por su clase social y su color de piel. En la tercera ola feminista encontramos a Simone de Beauvoir y su famoso libro El segundo sexo, en donde por primera vez se distingue sexo de género. Y la cuarta ola feminista es la que estamos viviendo actualmente. Y ahora te voy a contar un cuentito para visibilizar todo esto. Dentro de la mitología griega es muy famosa la historia de Medusa. Sí, la mujer monstruo con cabellos de serpiente que convierte en piedra a quien la mire. Pero esto no fue siempre así, porque Medusa era una mujer, al parecer muy bella, que se convirtió en sacerdotisa de la diosa Atenea. Pero para esto había solo un requisito: ser pura. Y la pureza, hasta hoy, está relacionada a la virginidad. El dios Poseidón se obsesionó con Medusa y ante la negativa de ella, la tomó por la fuerza en el templo sacro de Atenea. Y Atenea, al enterarse que su templo había sido profanado, castiga a Medusa convirtiéndola en una gorgona, que es la imagen que tenemos de ella hasta hoy. Pero si la mitología es algo de antaño, ¿por qué todo lo mencionado seguro te suena e incluso tiene vigencia hasta hoy? Esto fue un breve resumen de la historia del feminismo y una reivindicación a una víctima que suele ser vista como una villana. Nos vemos en el próximo.